Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, estamos en la última parte de su trabajo de investigación, así que este también va a ser el último video que yo voy a subir relacionado justamente con esto. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero recordar brevemente aspectos estructurales de su trabajo para que los tenga bien presente y vaya ahí puliendo los detalles. Y vamos a ver algunos de los elementos que todavía le están faltando. Me refiero justamente al resumen y a la parte de las referencias finales, ¿ya? Así que vamos, avanza, ahí está. Entonces, recordemos las formalidades. Tipo de hoja, carta, letra, Times Roman, tamaño de letra para los títulos 16, el título siempre centrado y en negrita, subtítulos 14, los subtítulos ubicados en el margen izquierdo, ¿cierto? Y también en negrita. La redacción, el tamaño es 12 y tiene que estar siempre justificada, o sea, alineada de acuerdo a los márgenes establecidos. Interlineado 1,5, el margen normal, el mismo que les va a salir si usted abre cualquier documento en Word. De todas maneras, ahí puse la indicación solamente por si acaso. Superior e inferior 2,5, izquierdo y derecho 3 centímetros. Sigamos. Estructura, esto lo vimos en la primera clase que yo les grabé, con respecto a que era una tesis, como organizarla, ¿cierto? Portada, muchos de ustedes ya la tienen lista, ahí está, ¿cierto? El logo de la institución, nombre de la institución, título de la investigación, autor o autores, curso, profesor guía, profesor guía de asignatura, ciudad, país, mes y año. Eso es bien organizado, ¿cierto? Y que quede centradito bien bonito en su hoja. Sigamos. Índice. Este es el orden, chiquillos, ¿ya? Primero la portada, ¿cierto? Que ya vimos. Luego los agradecimientos, después el índice, después viene el resumen, summary, que es resumen en inglés, ¿cierto? Introducción y todo lo demás hasta llegar a la referencia. Ese es el orden que ustedes tienen que seguir para ir ordenando, ¿cierto? Toda la redacción que ustedes hicieron con respecto a su trabajo de investigación. Vamos entonces. Resumen, como saben, ¿cierto? Se describe el tema, el problema que se investiga, los resultados obtenidos, ¿cierto? De manera breve. Ese mismo resumen después usted lo tiene que escribir en inglés. Usted ya tiene hecho esto, ¿cierto? De la introducción y el marco teórico que está revisado, corregido por los profesores y que usted me imagino que también está haciendo las correcciones necesarias. Esta parte que está en desarrollo, la profesora Rocío ya la revisó, ¿cierto? Su parte experimental, aquí la mandaron, por lo tanto ustedes también están corrigiendo y terminando esta parte. ¿Qué nos está quedando aparte del resumen que ya lo mencioné? Las referencias finales, ¿cierto? Que es la información completa con respecto a las fuentes que ustedes utilizaron. ¿Se acuerdan que ustedes en el marco teórico, ¿cierto? Tenían que incluir de dónde sacaron la información, si es que planteaban información que no era generada por ustedes, ¿cierto? Y también de dónde extraían cada una de las citas que emplearon, pero en esas referencias, ¿cierto? Ustedes solamente ponían autor, año y la página. Ahora, en las referencias finales, tiene que poner la información completa, ¿ya? Eso se los voy a explicar ya terminando ciertos videos. Sigamos. Como les había dicho, ¿cierto? Estaba la portada, los agradecimientos. Recordemos que los agradecimientos van, entre comillas, en orden jerárquico. Partimos por la institución con la cual se trabajó, ¿cierto? Se sigue con los profesores, ¿cierto? Relacionado siempre con los profesores guías. Algún profesor en particular también lo puede poner si es que quiere, no es obligatorio, ¿cierto? A sus compañeros, ¿cierto?, de trabajo, que también lo puede incluir, tampoco es obligatorio. Y por último, ya más relacionado al ámbito familiar. Eso con los agradecimientos. Ahora, el resumen, summary o abstract, ¿ya? Lo van a encontrar en muchas páginas, ¿cierto? En muchas explicaciones, más como abstract que como summary, por si acaso, pero es lo mismo. ¿Qué hacemos acá? Bueno, aquí se da una visión global del trabajo de investigación. Por lo tanto, nos permite comprender rápidamente el contenido del documento.
rápidamente, ¿ya? Por eso es breve y claro. ¿Cuán breve? 150 a 200 palabras aproximadamente, ¿ya? Entre esos rangos ustedes se tienen que mover considerando la naturaleza de su trabajo. ¿Qué podemos encontrar entonces en el resumen? ¿O qué tiene que estar en su resumen? Se plantea en primera instancia el tema, la problemática, ¿cierto? El objetivo, la metodología utilizada, los resultados de investigación y la conclusión principal, ¿ya? Esos son elementos que tienen que estar dentro de su resumen. Se deben indicar las palabras claves del resumen una vez que haya terminado, ¿cierto?, la redacción, en cursiva y separadas por coma. En su caso, máximo 5, mínimo 3 palabras. Y después de eso, ese mismo resumen que usted hizo, como lo explicaba adelante, lo tiene que redactar en inglés, incluidas también las palabras clave. Vamos a ver un ejemplo. Aquí hay un título. A ver, chiquillos, los resúmenes, si bien tienen todos esos elementos que yo les planteé en la diapositiva anterior, la forma en que se estructura y que se organiza está muy relacionada con la temática que se investiga, ¿ya? Por lo tanto, en algunos resúmenes se va a hacer más hincapié en la metodología, en otros tal vez en los resultados, ¿cierto? En otros las conclusiones, y en otros se va a destacar mucho más el objetivo. Insisto, eso va a depender mucho de lo que ustedes necesiten destacar y lo más importante que ustedes quieren plantear, ¿cierto?, dentro de todo su trabajo de investigación. Y eso, insisto, es lo que se destaca mucho también en los resúmenes. Bueno, ese es el título de la tesis de donde saqué este ejemplo: caracterización geomecánica de macizos rocosos en obras subterráneas de la región oriental del país. ¿Ya? Vamos a ver el resumen. Ahí está. Este resumen debe tener entre, no sé, 150, 190 palabras aproximadamente. Vamos a leer. En este trabajo se establecen las principales características geomecánicas de los macizos rocosos estudiados y se proponen los modelos geomecánicos más representativos para cada caso. Entonces acá tenemos la temática, ¿cierto? Y el objetivo todo planteado de manera concisa, ¿cierto? En ese primer enunciado. Después sigue la metodología. ¿Qué hace esta persona? Indica: la metodología de investigación desarrollada constituye un aporte científico y brinda elementos novedosos. Además, es aplicable a cualquier tipo de macizo, tanto en obras subterráneas como en superficie. Acá no especifica la metodología. ¿Por qué? Porque es algo que ellos desarrollaron dentro de la misma tesis, ¿ya? Desarrollado por ellos mismos. Por lo tanto, aquí simplemente se hace mención con respecto a lo útil que es, ¿ya? A lo novedosa, como dice que es, pero no se especifica concretamente. En otros casos sí se va a especificar. Insisto, depende de la naturaleza de su trabajo. Sigamos. Los resultados del estudio, y eso es lo que hace más hincapié dentro de este resumen, si se fijan. Los resultados del estudio del agrietamiento de los macizos rocosos muestran que un gran porcentaje de ellos se presentan agrietados, lo que se relaciona a las formas preponderantes en que se manifiesta la pérdida de estabilidad y el mecanismo de actuación de la presión. Plantea entonces resultados y algunas conclusiones generales con respecto a esos resultados. Sigue con resultados más abajo. Como resultado de la evaluación de la estabilidad de los macizos rocosos, según su calidad y estabilidad, se obtiene que predominan los macizos de calidad regular, aunque en diferentes sectores y obras se representan macizos en mal estado, lo que es condicionado además de los problemas estructurales por el deterioro que ellos han sufrido por efectos de agua, la erosión y la atmósfera subterránea. Se fijan más resultados y algunas conclusiones relacionadas con ese resultado. Y termina con una conclusión general. Se obtiene un grupo de criterios geomecánicos, o sea, con toda la investigación que se realizó y todos los resultados que se obtuvo, se obtiene un grupo de criterios geomecánicos estructurales que pueden ser aplicados para el diseño de excavaciones y obras subterráneas, fundamentando su empleo. ¿Se fijan? Y ahí tenemos entonces un panorama general eh, de lo que se va a tratar, ¿cierto? Con lo que nos vamos a encontrar cuando leamos la tesis. Y por último, las palabras claves. En este caso tenemos palabras y frases cortas. Si la palabra que usted va a emplear, porque necesita emplear, no es lo suficientemente clara, ¿cierto? Para que se entienda bien, puede utilizar una frase.
En este caso, macizos rocosos, túnel, obras subterráneas, geomecánica. Y esto mismo usted después lo traduce al inglés con el título summary, ¿cierto? Y también las palabras clave. Chiquillos, eh, a ver, puede poner tanto el resumen en inglés como en español en una misma hoja si es que cabe bien, ¿ya? Si es que no se ve todo muy apretado. Si ustedes se dan cuenta que estéticamente no es agradable observar que está todo muy junto, simplemente pone el resumen en español en una página y en inglés en otra. ¿Ya? Ahí tienen la opción. Ahora, la última parte, referencias. Vamos a ir viendo algunos casos como ejemplo, ¿ya? Y les voy a ir explicando nuevamente cómo tienen que poner la referencia. Ahí tenemos el primer caso. Si se fijan, tenemos el autor, año, ¿cierto?, de la publicación, título en cursiva, y este fue extraído de internet, por lo tanto se pone la dirección de internet, recuperado de y la dirección. ¿Ok? Sigamos. Otro caso. Esto es de un libro. Autor, ¿cierto? En este caso no hay fecha, no hay año de publicación. Esto es, insisto, un ejemplo. Ya si ustedes no encuentran el año de publicación dentro del libro, le ponen sin fecha, SF, el título en cursiva, ¿cierto? La ciudad, el país y la editorial. En el caso de que no tenga editorial, ponen SN, ¿ya? Que es sin nombre. A ver, en este caso el libro es segunda edición. Si fuese primera edición no se pone nada, pero desde la segunda en adelante ustedes deberían poner la edición que es. Ahí está entonces, sin fecha, sin editorial. En el caso de que no lo tenga el libro que usted escogió, ¿cierto? Que está revisando. Y lo mismo pasa con los artículos que usted extrajo de internet. Si no tienen fecha, le ponen SF. Si Bueno, editorial no va a tener porque en realidad estamos hablando de una página. Ya, pero sí vamos a encontrar el nombre. Siga. Acá, en el caso de que no tenga autor, como ustedes saben, se pone el título del artículo en cursiva, ¿cierto? Ahí aparece que es una 10ª edición, el año, ¿cierto? La ciudad y tenemos la editorial en este caso, ¿ya? Que es Merriam Webster. Ahí está entonces en el caso de que no haya autor. Y si tenemos varios autores, se ponen todos, ¿cierto? Separados por una coma, luego el año, después viene, ¿cierto? El año, tenemos el título, ¿cierto? Recuperado de, y ahí está la página, la dirección. Chiquillos, otro dato. Las referencias se organizan en orden alfabético, ¿ya? Y solamente tienen que incluir aquellas obras que ustedes emplearon dentro del desarrollo de su trabajo. No pongan libros que ustedes no utilizaron porque estaría mal hecha la referencia. ¿Ok? Bueno, chiquillos, y este fue la última instrucción para su trabajo. Revísenlo, organícenlo, hagan bien estas partes de la estructura porque si lo hacen mal también va a ser puntaje que se les va a restar. Y cualquier duda, bueno, ustedes saben, me preguntan. Mucha suerte, un abrazo para todos, cuídense.